Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, señores y señores. Gracias, Alejandro. Bien, el día de hoy vamos a ver cadena de frío para la industria alimentaria. El objetivo, pues, es que ustedes refuercen algunos conocimientos que tienen seguramente de cadena de frío. No sé si ya lo han escuchado ese término. Por lo que nos han compartido, bueno, pues tenemos de diferentes tipos de perfiles que, pues bueno, vamos a estar avanzando en esta hora y media de, pues de conferencia, ¿no? Les estoy proyectando ya el material que vamos a estar revisando. Vamos a extendernos lo más que podamos y cualquier duda que tengan, por favor, la pueden escribir y posteriormente con Alejandro nos pueden compartir sus dudas para que podamos responderlas de la manera adecuada. Bien, empecemos. Dentro de esta conferencia vamos a ver algunas cosas de normatividad que regulan el manejo de los perecederos. Vamos a ver la importancia y el cuidado de la cadena de frío y pues vamos a identificar los riesgos, algunos puntos críticos que se tienen que revisar en el manejo de los alimentos, en la logística, dentro de lo que es el cuidado de la cadena de frío. Y pues algunas buenas prácticas que nos podemos llevar para implementar en nuestra industria, en nuestra logística y en nuestro trabajo del día. Bien, antes de empezar a hablar de cadena de frío, vamos a tocar un tema muy sencillo que es el tema de concepto de inocuidad, porque pues la pregunta aquí es, ¿para qué queremos la cadena de frío? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos va a apoyar? ¿En qué nos va a ayudar? ¿Cómo podemos aprovechar esto en nuestra industria? ¿Qué conocimientos debemos de tener? Y precisamente por eso tenemos que tener conocimientos de la palabra inocuidad. Algunos conceptos de inocuidad, pues en cierta manera, pues implica que los alimentos no tengan daño o no se dañen cuando tú los consumas. Es decir, que si nosotros destapamos un yogur, si nosotros vamos a asar un filete o comemos una fruta, pues no nos haga daño principalmente. Existen algunos agentes que pueden pues dañar nuestro alimento si no cuidamos la cadena de frío. Es decir, nuestro alimento se puede llenar de bacterias, pueden crecer algunos hongos o se puede descomponer por algún proceso biológico o químico, incluso físico. Si nosotros no cuidamos nuestros alimentos, es decir, si nosotros no tenemos la cadena de frío en nuestros alimentos, pues nos pueden hacer daño. Eso es lo que queremos evitar y por eso es que a lo largo de este tiempo el ser humano pues ha creado el concepto de cadena de frío, lo cual pues vamos a ir empezando a revisar. ¿Qué pasa cuando un alimento pues no cuida la cadena de frío? Pues obviamente pues tenemos un riesgo de enfermarnos. Si es lo que no queremos, entonces todo lo que vamos a ver a continuación pues nos va a ayudar a preservar los alimentos, a consumirnos de una manera óptima, a degustarlos de una manera óptima y pues, sacar todos los nutrientes y los sabores que nosotros queramos verificar, ¿no? Probar. Y bueno, pues algunas de estas cosas pues se basan en algunas buenas prácticas para lo que es la manufactura. Primero, lo que tenemos que revisar es que pues, nuestros alimentos se hagan de una manera correcta, ¿sí? Tengamos buenas prácticas para procesarlos, para crear estos alimentos y pues dentro de esas buenas prácticas obviamente incluye lo que es la cadena de frío. En la cuestión de buenas prácticas, pues bueno, nos vamos a tener algunas guías. Los alimentos tienen algunas reglas para transportarse, tienen algunas especificaciones técnicas que debemos de seguir para que el alimento no pierda la cadena de frío, no se descongele, no se eche a perder y pues obviamente sean consumidos de manera segura, ¿no? Y así aseguremos la producción de todo lo que estamos haciendo tanto como lo que hacemos y tanto como lo que tenemos nosotros también guardados a lo mejor en el refrigerador o lo que compramos en el súper que está de cierta manera a temperatura controlada. Y bueno, pues las prácticas de manufactura, pues eso nos va a ayudar. Las prácticas de higiene, pues también son actividades que nos van a permitir, pues, evitar riesgos de contaminación que a su vez puedan deteriorar los alimentos de bacterias, de algunas toxinas que nos puedan hacer daño para el consumo de los mismos. Principalmente, pues, cuando los alimentos están descompuestos, pues obviamente nos causan algunas enfermedades.
Digo, nadie se ha muerto actualmente, ¿no? Por a lo mejor ingerir algún yogur en estado de descomposición, pero pues obviamente nos sabe mal, ¿no? De igual manera, pues las frutas, cuando ya están en estado de descomposición, a lo mejor ya pierden los sabores que deberían de ser, la composición o la textura, pues obviamente va cambiando, y pues eso implica que nos está avisando el alimento que pues nos puede hacer daño. Existen dentro de las enfermedades alimentarias, existen dos tipos principalmente. Puede ser una intoxicación, algo que nos intoxica, a lo mejor por comer unos camarones que ya tienen algunas bacterias ya desarrolladas. Y existe la infección. La infección, pues a lo mejor es algo que le cayó a nuestro alimento y pues obviamente ese organismo, pues al momento de ingerirlo, pues nos puede producir toxinas, lo que nos hace que nos podamos, pues enfermar, ¿no? Infectar. Y bien, para todo esto, pues obviamente tenemos una normativa, ya se han creado algunas normativas que nos podemos asesorar, los podemos consultar en internet, están al alcance de todos. Y pues las normativas principales, en este caso sería el códex de elaboración y manipulación de alimentos, eso lo pueden revisar en internet. Tenemos algunos organismos que ya nos ayudan a verificar que nuestros procesos sean los correctos para el tema de cadena de frío. También tenemos algunas certificaciones que en algunas empresas han adoptado a lo largo de este tiempo, pues para evitar este tipo de daños a los alimentos, para evitar que se pierda la cadena de frío, para asegurar que la entrega de los alimentos pues sea de la manera adecuada. Es decir, que si nosotros tenemos, a lo mejor estamos transportando carne, ¿sí? Alguna proteína, pues llegue de la manera adecuada y no llegue no nada más al Walmart, nos llegue en la temperatura adecuada, sino que también al consumidor, pues permanezca en el sitio donde lo están vendiendo, permanezca asegurada la cadena de frío, para que cuando nosotros vamos a cocinar o vamos a consumir ese alimento, pues tenga realmente las propiedades que debe tener y no nos cause alguna enfermedad, y pues podamos aprovechar todos los nutrientes. Tenemos otras certificaciones que existen y pues realmente pues es dependiendo la empresa a la cual sea el objetivo de sus productos, pues pueden tener algunas como BRC, algunas como SQF, ¿sí? O la FSC 22000, que son esquemas pues derivadas de las normas alimentarias, de las normas ISO, perdón, para la inocuidad alimentaria. En sí, pues son este tipo de normas que nosotros podemos revisar, que están al alcance de todos en internet, y pues obviamente en eso nos podemos basar como una guía o simplemente pues como una consulta, ¿no? Y bueno, actualmente en México pues tenemos la norma oficial mexicana, la NOM 122, ¿sí? Para las prácticas en la sanidad de alimentos, bebidas no alcohólicas, la 242, que igual es para productos de pesca, refrigerados, congelados, procesados, y la NOM 251, que es realmente pues para el tema de higiene, ¿no? Cómo deben de estar, cómo se deben de acomodar, con qué alimentos no se pueden combinar o transportar de cierta manera, o qué requisitos tenemos para que los alimentos se transporten de manera correcta o se almacenen también de manera correcta. Bien. Y pues bueno, empecemos con los alimentos. ¿Por qué se descomponen los alimentos? ¿Cuáles son los tipos de alimentos que se van a descomponer? Si no los cuidamos, ¿qué es lo que vemos realmente cuando estamos abriendo el refrigerador? O sea, en qué están, qué tienen en común, ¿no? Cada uno de ellos. Bien, actualmente pues tenemos en el tema de cadena de frío, tenemos que por lo general las temperaturas de conservación son de 10, de 7 grados, de 4 grados. Hay algunos alimentos que no necesitan precisamente bajas temperaturas, pero sí necesitan una temperatura controlada. Es decir, no hace tanto frío, a lo mejor están a temperatura ambiente, pero no pueden salir de esa temperatura porque a lo mejor se pueden dañar o pueden romper su estructura
del alimento. Entonces, tenemos que principalmente los temas para refrigeración son de 10 grados, de 7 grados, de 4 grados. Dentro de esas temperaturas, es a lo que nosotros le vamos a llamar la cadena, es decir, todo lo que tenemos que hacer para que no suba de 10 grados. Porque si sube de 10 grados, a lo mejor el alimento ya no va a funcionar o nos va a durar menos o incluso pues se puede dañar, ¿no? Actualmente pues los que son refrigerados pueden ser pues por lo general pues lácteos, algunas frutas, verduras para el transporte y pues algunos condimentos. Obviamente pues también las proteínas. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando el alimento sale de este rango? Tenemos, en algunos alimentos tenemos que perdemos el agua que tiene interna el alimento, perdemos algunos componentes y pues obviamente al perder ese tipo de componentes nos va a crear que al momento que los consumimos, obviamente pues perdamos propiedades, ¿no? Del alimento, propiedades organolépticas, es decir, ya no nos va a saber igual, ya no nos va a saber fresco, puede cambiar el sabor, incluso puede cambiar la textura. En algunos procesos pues hay reacciones químicas, por ejemplo en las frutas pues obviamente puede haber alguna oxidación y pues también en las grasas. En procesos bioquímicos también si perdemos la cadena de frío pues puede activar algunas enzimas que van a deteriorar, que van a consumir el alimento y pues obviamente lo van a poner en estado de descomposición y también algunos procesos microbiológicos que en este caso pues algunos microorganismos patógenos que se pueden reproducir dentro de nuestro alimento en la superficie y al momento de consumirlos pues obviamente el alimento ya está deteriorado y pues obviamente vamos a tener pues un alimento en mal estado, o con mal sabor, o con mal aspecto, o incluso con mal olor. Bien, los procesos que provocan el deterioro, pues como les decía, es que pues perdamos principalmente la cadena de frío, pero perder la cadena de frío es salirnos de la temperatura o sacar el alimento de la temperatura a la que debe estar, de la temperatura adecuada en la que el proceso de descomposición se va a tardar un poco menos, ¿sí? La temperatura, pues obviamente es el principal factor, pero pues también puede haber algunas variantes, como por ejemplo la humedad. Hay algunos alimentos donde también debemos, aparte de la temperatura, pues cuidar de manera simultánea, pues la humedad. A menor temperatura, pues vamos a tener una ralentización de los procesos de descomposición de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si tenemos temperatura controlada, pues el alimento va a tardar menos en descomponerse. Si ustedes ponen un alimento en su refrigerador y lo dejan, no sé, 6 meses, obviamente, dependiendo de qué tipo de alimento es, se puede ir deteriorando, se puede ir degradando. No porque estemos en un clima frío o lo tengamos en un ambiente frío, el alimento va a continuar de manera perpetua. Es decir, como los alimentos algunos alimentos están vivos, pues obviamente se empieza a generar un deterioro, una descomposición. Lo que tenemos, la finalidad principal de la cadena de frío, como les había dicho, pues es sacarle el mayor provecho, la mayor vida útil al alimento antes de consumirlo, para que en el momento que lo consumimos, pues obviamente tenga las propiedades que nosotros estamos pidiendo o requerimos. El almacenamiento, pues, de los alimentos, pues, obviamente va a constituir un eslabón muy importante, pues, en lo que es nuestra cadena de frío. Y bien, para esto, pues, tenemos lo que es la refrigeración. Ya que sabemos que es la cadena de frío, tenemos tres tipos de conservación, que sería refrigeración, conservación y la transferencia de calor. ¿Sí? Por ahí vayan apuntando sus dudas si tienen alguna duda y posteriormente las vamos a ir leyendo. Pero bueno, hasta aquí es lo que nosotros conocemos como cadena de frío, que es realmente la conservación, todos los eslabones que tenemos que hacer o que tenemos que cuidar para la conservación de los alimentos en cierta temperatura. ¿Bien? Bueno, entonces continuamos. Dentro de la refrigeración, pues la refrigeración de los productos, como les comentaba, pues realmente es a temperaturas bajas, ¿sí? El beneficio que tenemos es que, pues obviamente,
como les comentaba, o sea, las propiedades del alimento se van a ir conservando. No todos los alimentos necesitan refrigeración, hay algunos que efectivamente necesitan una congelación, ¿sí? Y pues obviamente la refrigeración nos va a permitir el crecimiento de organismos termófilos y mesófilos. ¿Qué es esto? Pues a los organismos chiquitos, los que no vemos termófilos, crecen a altas temperaturas dentro de nuestros alimentos y los mesófilos, pues obviamente crecen en la superficie. Sí, esa es la diferencia. No sé si está un poquito ahí muy claro, pero realmente lo que, en sí lo que queremos evitar es el crecimiento de microorganismos dentro de nuestro alimento para que al momento de consumirlo sea de manera óptima. Todos los alimentos van a tener alguno que otro, pero realmente lo que queremos evitar es que se empiecen a reproducir o que tengan las condiciones necesarias para que estos se reproduzcan y generen algún deterioro en el alimento o nos haga daño al momento de consumirlo. Bien, ¿qué pasa con las frutas? Por ejemplo, ¿qué pasa con los tipos de alimentos? A ver, aquí entendamos que los alimentos se descomponen de diferentes maneras y cada uno de ellos, pues obviamente tienen diferente composición, diferente estructura. En el caso de las frutas, pues obviamente la velocidad de respiración de las frutas, porque las frutas están respirando, pues varía con la temperatura. A menor temperatura, pues obviamente van a respirar menos, es decir, se van a empezar a oxidar de manera diferente. Y bueno, en cuestión también de los vegetales, pues obviamente dependiendo del tipo de vegetal, pues se tiene que verificar a qué temperatura se está conservando o se está transportando, ¿sí? Hay algunos vegetales que son de un clima, se transportan de una manera diferente, hay algunos otros que tienen cuidados incluso hasta de humedad diferente. Precisamente es por eso verificar qué es lo que vamos a transportar o qué es lo que debemos de cuidar, porque pues cada uno de los alimentos pues tienen un cuidado pues diferente, ¿no? En el tema de las carnes, realmente lo que necesitamos es que al momento de refrigerarlo, pues el tejido muscular pues, se hace nada más duro, ¿no? Y este proceso obviamente hace que los microorganismos se desarrollen de una manera más lenta, ¿no? En el caso de alimentos procesados, pues dependiendo del tipo de alimento, pues obviamente también debemos de revisar de que pues esté a la temperatura adecuada o en dado caso de no necesitar refrigeración, necesitar congelación, pues sea dentro de los rangos de temperatura pues que debe de tener específicamente. Ese es en el tema de refrigeración. Ahora, en el tema de la congelación, pues obviamente para la congelación estamos hablando que la temperatura va por debajo de su punto de refrigeración, el cual pues obviamente el agua que tiene el alimento pues se va a empezar a congelar. Es decir, la temperatura de congelación de un alimento es aquella temperatura a la que ya empezamos a ver los pequeños cristalitos, no sé si se han fijado, por ejemplo, en la carne. Empieza al momento que empieza a congelar, en la superficie se empieza a cristalizar. Dentro de la estructura de la carne, pues obviamente el agua que tiene dentro las células, pues obviamente igual se empieza a congelar. ¿Sí? La conservación mediante congelación es una acción combinada de bajas temperaturas y la disminución de la actividad del agua. Bien, es muy claro, por lo general el tema de congelación pues va a menos de 0 grados y de ahí pues vamos para abajo. Bien. Entonces, retomando, pues tenemos 3 tipos, que es refrigeración, congelación y lo que vamos a ver ahorita que también es transferencias de temperatura. Miren, aquí les voy a presentar, por ejemplo, este cuadro es muy importante. En el tema de alimentos, por ejemplo, las frutas tienen aproximadamente de 87 a 95% de agua. Obviamente su temperatura de congelación pues va a variar a una verdura que puede tener incluso 78% de agua. El tiempo recomendado, por ejemplo, para el almacenamiento de este tipo de frutas, pues puede ser de 8 a 10 meses, dependiendo del tipo de fruta. Obviamente, al momento de congelar, vamos a perder propiedades del agua, del alimento. Vamos a perder propiedades organolépticas, pero se pueden seguir conservando de una manera correcta, lo cual pues nos va a ayudar a consumirlos en el momento que nosotros
pues lo decidimos, ¿no? Y pues las verduras, pues también. Por ejemplo, el pescado, pues tiene aproximadamente 65, 85, 81% de agua. Y de igual manera las carnes, ahí igual aparecen, por ejemplo, los lácteos, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos lácteos que tienen mantequilla o algunos que tienen nata, pues de tres meses, de 6 meses, dependiendo, ¿no? Bien. Ventajas de la refrigeración contra lo de congelación. Por ejemplo, en la refrigeración, pues tenemos una maduración retardada de frutos. Es decir, que se nos van a echar a perder, pues obviamente de manera pues, más lenta, ¿no? O sea, se van a conservar de manera mayor. Se puede manejar su homogeneidad de un lote hasta su calidad. Es decir, nosotros podemos conservar mediante refrigeración a ciertas temperaturas donde no dañemos la estructura del alimento y pues al momento de consumirlo pues nos sepa muy fresco, ¿no? Y en el tema de congelación pues sufre una menos deshidratación del alimento, sufre una menos pérdida de peso y pues hay mejores características organolépticas al momento del consumo. Esto quiere decir que al momento de descongelarlo, si lo descongelamos obviamente bien, porque también hay procesos de descongelación, si lo descongelamos de una forma adecuada, pues al momento de consumir nuestro alimento, pues vas a ver como si estuviera fresco, ¿no? Y bueno, el último método para conservarlo, en el tema de cadena de frío, pues es la transferencia de calor. ¿Qué es esto? Pues bueno, las propiedades térmicas, los alimentos tienen propiedades térmicas, también las bebidas. Y pues obviamente al momento que nosotros lo metemos, por ejemplo, metemos una tonelada a lo mejor de jitomate, pues obviamente tenemos que conocer las propiedades de transferencia de calor, es decir, qué calor genera o cuánto calor aporta en nuestra cámara. Para esto, pues es necesario conocer algunos conceptos de física como la densidad, qué conducción térmica tiene nuestro alimento, qué conducción térmica va a estar en el ambiente donde lo tenemos guardado, qué transmisión va a haber y la tasa de respiración, por ejemplo, cuando guardamos a lo mejor lechuga o a lo mejor guardamos pimiento morrón o algunos tipos de vegetales, pues qué tasa de respiración tiene. Todo esto va a influir para que nosotros podamos sacar un cálculo adecuado para poder conservar el alimento en óptimas condiciones. Realmente esto en cuestión de física, pues se oye un poquito rebuscado, pero es sencillo. Por ejemplo, la carga térmica es la velocidad a la cual debe ser el calor debe ser eliminado de un espacio. Es decir, cuando nosotros queremos quitarle carga térmica, es que estamos absorbiendo, estamos adquiriendo el calor de algo, ¿sí? En un espacio refrigerado. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, por ahí les puse parece muy difícil, pero bueno, no. Si nosotros ya tenemos el conocimiento del alimento que vamos a refrigerar o que lo vamos a meter en la cadena de frío, pues obviamente va a ser un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, el cálculo de la carga térmica se selecciona dependiendo del tipo de alimento y pues obviamente hay que revisar de dónde pues, vamos a ir agarrando calor, ¿sí? De dónde vamos a estar cargando o transfiriendo calor de diferentes puntos de nuestra cámara. Por ejemplo, nuestra cámara puede ganar calor porque a lo mejor las paredes, ¿sí? O el revestimiento de nuestra cámara, obviamente no es el adecuado. Ahí podemos, a lo mejor, si de un lado le da el sol, si a lo mejor el panel de la cámara, pues no es el adecuado, ahí podemos estar a lo mejor ganando calor, ingresando calor dentro de la cámara. Eso hace que nuestro sistema de refrigeración, nuestro sistema de enfriamiento, pues trabaje de manera sobrecargada. Entonces ahí tenemos que revisar siempre que no haya carga por transmisión a través de los aislamientos o a través de las paredes exteriores, ¿no? La carga del producto, el calor, también podemos, por ejemplo, si nosotros queremos empezar a refrigerar, pues
a cuidar la cadena de frío de un producto, pues el producto tiene que tener el inicio de una refrigeración óptima. Es decir, no podemos meter a lo mejor un yogurt que acabamos de sacar de planta y a lo mejor metemos una tonelada a una cámara de refrigeración y esperar que en el momento que ingrese el yogur, pues obviamente se quede ya a esa temperatura. O sea, si nosotros metemos el producto de manera caliente o a temperatura ambiente, pues eso nos va a terminar haciendo una carga de calor mediante el producto. Es decir, no nada más hay que cuidar el entorno, sino también hay que cuidar que nuestro producto, pues obviamente vaya bajando de manera específica o de manera inteligente la temperatura para que nosotros al momento de ponerlo en las instalaciones donde lo vamos a resguardar, pues obviamente no esté aportando calor incluso a los demás productos que tenemos a un lado. Eso pasa mucho. O sea, si nosotros cargamos la cámara y el material o el alimento que nosotros estamos ingresando no está a la temperatura óptima, nosotros con esa carga que nosotros acabamos de ingresar, pues obviamente podemos impactar, podemos cargar de calor a otro alimento que tengamos a un lado y a su vez romper la cadena no nada más del alimento que tenemos, sino de los otros alimentos. También podemos recibir carga térmica por respiración del producto. Como les comentaba, algunas frutas o hortalizas son alimentos vivos, son alimentos que están respirando y al momento que se están almacenando de manera, pues de manera industrial, de manera masiva, pues obviamente va a haber una carga de respiración del producto y eso nos puede subir grados. Y entonces, si nosotros tenemos que nuestra temperatura óptima del alimento que estamos guardando en nuestra cadena de frío es de 7 grados, a lo mejor esa carga de ese alimento que acabamos de meter nos va a subir a 10 grados y ya perdimos completamente la cadena de frío y esto pues obviamente nos va a repercutir al momento de consumirlo, al momento de trasladarlo, al momento de que probemos la calidad del alimento que estamos resguardando. También tenemos que podemos tener carga, es decir, si nosotros tenemos nuestro alimento por refrigerado y no cerramos las puertas, carga por renovación de aire, es decir, tenemos que verificar que la cámara, todos los paneles, obviamente nos estén aportando calor, que el producto sea refrigerado de manera correcta, ¿sí? Que el producto no respire en dado caso que sean frutas o hortalizas. Si va a respirar, pues obviamente que tenga una salida y que tenga espacio suficiente pues para manejar esa variable. Y también por renovación de aire, pues que no estén entrando y abriendo las puertas, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos abriendo y cerrando el refri de la casa, que estamos sacando pues a lo mejor alimentos? Pues obviamente el sistema de refrigeración va a entrar y se va a emprender y apagar y eso nos va a consumir mayor energía, cuando si realmente sacamos todo lo que vamos a consumir, lo sacamos y lo ponemos afuera, pues obviamente a estar abriendo y cerrando la puerta, eso nos va a proporcionar que consumamos más energía y que estemos cargando aire caliente al espacio donde tenemos resguardado nuestro alimento, ¿no? En este caso, pues sería de manera industrial, pues en las cámaras refrigeradas o en las cajas de refrigeración en transporte. Y pues también dentro de las cámaras, pues obviamente si hay mucha gente, si metemos personal, si a lo mejor anda un montacargas, que eso pasa mucho, y constantemente está prendido, a lo mejor el montacargas no es eléctrico, es de gas, pues eso es una carga todavía de térmica mayor a la que tenemos y eso nos va a producir que nosotros vayamos rompiendo los eslabones de la cadena de frío en este aspecto. Bien, entonces, dentro de nuestras instalaciones tenemos que reducir toda variable, toda acción, ¿sí? Que nos esté dando temperatura, que esté aportando temperatura a nuestro rango de temperatura de almacenamiento para que no salga de la cadena de frío, que no se rompa. Bien. Y bueno, pues para este tipo de cuestiones, pues se seleccionan, cuando nosotros vamos a construir una cámara, una bodega, pues se seleccionan los materiales. Hay materiales en este tiempo, pues hay mucha tecnología, hay pisos que nos guardan el frío, hay paneles que nos guardan el frío,
hay sistemas de refrigeración o sistemas de ventilación, ¿sí? Que nos van a aportar o nos van a ayudar con tecnología para resguardar nuestra cadena de frío. Incluso si nosotros lo hacemos de manera consciente y de manera estratégica como empresa, pues nos podemos ahorrar mucho dinero y problemas, principalmente para al momento de elegir nuestros materiales. Por eso es necesario, pues, si nosotros tenemos un proyecto de cadena de frío, obviamente verificar con expertos, verificar, consultar en libros o en internet, pues todo nuestro ámbito, todas nuestras variables, porque una mala elección de un material nos puede hacer una carga térmica, que eso se va a traducir en consumo mayor de energía y obviamente pues en cuestiones económicas pues de mayor costo, ¿no? Lo que queremos es a un menor costo o al costo indicado, pues obviamente mantener siempre la cadena de frío, porque recordemos que una vez que se rompe la cadena de frío, pues ya no se puede volver a unir. Es decir, todos los eslabones son tan importantes, en este caso en el almacenamiento o en el transporte, donde debemos revisar nuestros materiales para que pues si nosotros estamos guardando en una cámara que no funciona, pues no esté dañando nuestro alimento en sí. Y bueno, pues existen diferentes materiales aislantes, hay espumas, hay poliestireno, hay pintura, hay fibra de vidrio, hay diferentes tipos de tecnologías, corcho, por ejemplo, que nos pueden ayudar para el revestimiento de nuestras cámaras, que nos puede ayudar para el embalaje o que nos puede ayudar para el transporte del mismo, ¿no? Y bueno, pues eso es en el tema de lo que es las cámaras o los cuartos refrigerados. Vamos a pasar al tema del transporte, que es un tema bastante importante, ¿sí? O sea, uno de los eslabones, no nada más al momento de congelar o de refrigerar o de almacenar, al momento de trasladar esos alimentos, pues obviamente también debemos de contar con la tecnología suficiente para que nuestros alimentos se preserven en el trayecto. De hecho, el eslabón del transporte, pues es un eslabón muy, muy, muy delgado. Es por lo general el que mayormente se rompe, porque pues en la cámara tenemos a lo mejor un termómetro y pues el termómetro nos está dando, no sé, 7 grados y lo estamos viendo y a lo mejor hay una alarma, pero muchas veces en el transporte no lo vemos o el operador del transporte no se da cuenta que se está rompiendo la cadena de frío o que ya se va a romper y no hay una acción, en este caso preventiva, simplemente correctiva. Entonces ya al momento hay veces que llega la carga y ya el alimento ya está totalmente descompuesto, ya no lo podemos consumir, incluso por seguridad, algunas cadenas ya no te reciben el alimento si llega arriba de 7 grados, por ejemplo, un lácteo, no te reciben y va para atrás todo el proceso, todo el procedimiento, toda la producción va para atrás. No es que el alimento no funcione, sino ya se rompió la cadena de frío y no vamos a garantizar la calidad del mismo. Entonces, es por eso que es necesario conocer qué elementos tenemos tanto para el almacenaje como para la distribución. Y en este caso, en la distribución, pues vamos a revisar el tema de el transporte refrigerado. Hay transporte refrigerado, hay transporte congelado, hay ambos, o hay transporte donde, por ejemplo, los isotermos, que ahorita lo vamos a ver, donde realmente lo único que hacen es pues mantener, ¿no? O aislar de calor lo que estamos transportando, ¿no? Bien. Hay una pregunta, Robert. Sí. Dice, ¿cómo se hace la verificación y control de la temperatura en el transporte? ¿Hay alguna norma o estándar? ¿O cómo se garantiza la estabilidad de la temperatura en el transporte? Bien, bien. Sí, qué buena pregunta, Alex. Lo vamos ahorita a revisar. Ahorita les vamos a dar unas herramientas para que ustedes tengan el conocimiento cómo pueden verificar la temperatura, pero en sí como tal una regla, por ejemplo, de tránsito no hay. En sí realmente todos vamos a basar a cuestiones de calidad, a asegurar la calidad dentro de nuestros productos y la empresa misma pues, lo va a recibir. Por lo general, el cliente te puede poner algunas verificaciones, ¿sí? O algunos métodos de control, incluso con ciertos resultados, ¿no? Con evidencias, con algunas gráficas, etcétera.
Entonces ahorita lo vamos a revisar, Alex. Bien. Dentro del transporte, que es un tema muy, muy complicado, ¿sí? Aquí la cuestión es, como es un tema muy frágil, es un eslabón muy frágil, pues el tema sí se vuelve un poco complicado. Hay que tratarlo con la seriedad que debe, debido a que pues el producto está en movimiento, ¿no? En un termo pues es difícil que nosotros vayamos detrás del termo cuidándolo, a ver con un termómetro, o sea, o se está saliendo el calor o está saliendo, a lo mejor se está deshielando, cuestiones de ese tipo. Es difícil hacerlo debido a que pues, el transporte está en movimiento, en constante movimiento, más si es una ruta, a lo mejor si es la ruta de no sé, de entrega de tienditas de la leche, ¿no? Ahí de Alpura. A lo mejor, pues es difícil seguirlo, pero de que se puede monitorear, claro que se puede, pero primero es necesario conocer qué tipo de caja o qué tipo de vehículo tengo para saber qué es lo que voy a medir. Para empezar, el vehículo tiene que tener un buen aislamiento. Como el vehículo va a andar todo el día o a lo mejor en la noche, en México hay diferentes zonas geográficas, hay distintas, o sea, en el norte podemos amanecer a 0 grados por ejemplo, a lo mejor en Guerrero todo el día está a 37 grados, ¿no? O sea, tenemos una zona geográfica pues bastante extensa y pues tenemos obviamente distintos climas. Por eso es necesario que tengamos un buen aislamiento para que no importa si hace más frío afuera o hace más calor afuera, dentro de nuestra caja, obviamente, tengamos el resguardo de la temperatura, o al menos que no nos esté aportando más. Precisamente es por eso un buen aislamiento. Ahora, tenemos que tener la consideración de mantener la temperatura. Recuerden que un transporte, ¿sí? Para refrigerado, congelado, no baja la temperatura, la mantiene. Muchas veces tenemos la creencia de que, bueno, pues tú cárgalo y está caliente, tú cárgalo, ahorita en el trayecto se enfría. No se va a enfriar. A menos si por lo general los transportes van llenos es difícil que se baje mucho la temperatura. En sí la va a mantener. Es decir, si nuestro yogur tiene que ir a 7 grados y nosotros llevamos a 10 grados, cargamos a 10 grados, ¿sí? El Thermo King o el sistema de refrigeración no va a bajar la temperatura de manera instantánea al momento de cargar. Lo que hace es tratar de mantenerla. Nosotros en nuestro set point o en nuestro transporte, todos los sistemas de refrigeración tienen para poner la temperatura a la que queremos. Entonces nosotros deberíamos de cargar más abajo porque lo que va a hacer es esto, la temperatura va a subir y va a bajar. Entonces, si nosotros tenemos temperatura alta, pues a nuestro termo le va a costar mucho trabajo bajarla, incluso puede ser que nunca la llegue a bajar, al menos te la pueden mantener, pero no, hay veces que no te la llega a bajar completamente, ¿sí? Entonces, es por eso que es bien importante cargar a la temperatura adecuada, ¿sí? También es importante revisar que también todo el frío que está en nuestra caja en constante circulación, ¿sí? Tenga una salida y una entrada, ¿sí? Que tenga una ventilación óptima. ¿Por qué? Muchas veces llenan todos los trailers y los llenan a tope y eso hace que nuestro sistema de refrigeración no pueda estar ventilando, no pueda estar circulando el aire. Entonces, eso hace que nuestra temperatura no se comparta de manera uniforme. Entonces, a lo mejor la caja de hasta adelante sí está bien fría y la de hasta atrás no, ¿sí? O la de hasta arriba sí le está pegando y la de hasta abajo no. Sumémosle a esto que hay una apertura de puertas constante en algunos, o la mayoría, pues obviamente esto nos va a cargar, nos va a ganar calor y esto pues nos va a impactar en la cadena de frío y pues totalmente es casi 100% seguro que se va a romper. Y bueno, pues también hay que verificar también la humedad. En algunos, como les decía, en algunos alimentos sí es necesario verificar que la humedad sea la correcta, ¿sí? Y que sea compatible las cargas. Por ejemplo, los de Oxxo o los de Farmacia Guadalajara o este tipo de tiendas, perdón, o algunos centros comerciales, unas cadenas, perdón, Walmart, no sé, pueden tener diferentes tipos de carga. Puede ser el ambiente refrigerado adelante,
hablemos por adelante donde abres la puerta, y hasta atrás pegado al tracto. Entonces podemos tener 2 tipos de temperaturas o incluso 3. ¿Cómo se puede realizar esto? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pues con algunas mamparas, con un sistema de ventilación diferente, estratégico, con una estiba igual estratégica. Entonces también tenemos que considerar todos esos aspectos al momento de transportar nuestra carga, ¿sí? Para mantener la cadena de frío. En cuanto a lo que es la pregunta, pues no hay como tal una ley que nos indique que tiene que exactamente el yogur a 7 grados, pero obviamente nos vamos a basar en los estándares de calidad de la empresa y en las certificaciones que tenga la misma. Obviamente sabemos también que si nosotros no monitoreamos, si nosotros no tenemos un termómetro, un indicador o un chismógrafo o algo de ese tipo, pues no vamos a estar conociendo la temperatura. Incluso hay cuestiones donde se tiene que revisar la temperatura en tiempo real, que es difícil hacer algún movimiento en tiempo real, porque pues no es que tengamos una caja atrás esperando a hacer una estiva, ¿no? Pero sí es necesario conocer desde antes la temperatura para avisarle al operador, decirle, ¿sabes qué? Estamos notando que está subiendo la temperatura, a lo mejor está pasando algo, a lo mejor se descargó el gas, a lo mejor se apagó el termo, a lo mejor hay una falla, a lo mejor tenemos ahí algún golpe en la caja que es donde esté saliendo el aire frío. Entonces, en ese tipo de aspectos, pues sí, con un sistema de monitoreo, ahorita les voy a presentar algunos, pues podemos revisar, ¿no? Podemos revisar que realmente la temperatura es la correcta y que nuestra cadena de frío se mantuvo. Porque ¿qué nos asegura? Que en el momento que nosotros, cuando vamos obviamente al súper y compramos un litro de leche, pues no andamos pensando, ay, sí, tendría cadena de frío. Pues no, ¿verdad? O sea, obviamente eso lo asegura la cadena donde estamos comprando, ¿no? Y a su vez eso lo tienen que asegurar con sus proveedores y a su vez eso con sus operadores y a su vez todo este conocimiento se tiene que transmitir en la empresa, ¿sí? Para que todos tengamos la noción de qué es la cadena de frío, qué importancia tiene y con qué tecnología nos podemos ayudar y también qué es lo que vamos a estar revisando. ¿Bien? Ahora, en la aplicación para el transporte, como les decía, es algo bien delicado porque pues en sí, a lo mejor el sistema de refrigeración en una cámara, a lo mejor en un almacén, por ejemplo, un centro de distribución, pues es un sistema de refrigeración que te aguanta cientos de toneladas para enfriar, ¿no? Pero a lo mejor en la caja de una camionetita, pues a lo mejor el Thermo King o el sistema de refrigeración pues a lo mejor es muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros atascamos nuestra camioneta, a lo mejor una cajita de esas de Nissan, ¿no? O un Isuzu de esos camioncitos, lo atascamos de producto, pues a lo mejor la temperatura no va a ser la adecuada, entonces tenemos que saber aplicar también la estiva y saber aplicar todo ese tipo de conocimientos para que, aunque carguemos lleno, pero que todo se esté refrigerando o que se esté manteniendo, ¿no? Bien, como les decía, o sea, hay diferentes eslabones, uno de los más delicados, todos son muy importantes, pero de los más delicados, pues es el transporte. ¿Sí? Bien. Realmente lo que les quiero mostrar es exactamente lo que me preguntaban, que cómo podemos revisar, que va a ser mediante tecnología, mediante algunos termómetros o algunos sistemas, incluso los GPS ya tienen sensores de temperatura y nosotros podemos revisar, ¿sí? La temperatura en tiempo real. Sí, Alejandro, por ahí escuché algo. Lo silencio. Ah, ok. Bueno, les comentaba, como tenemos diferentes eslabones, obviamente el de transporte pues es de los más frágiles y pues esto nos va a determinar en pérdidas económicas, disminución de la vida del anaquel. A lo mejor el alimento sí llega bien, pero pues en vez de durar 2 o 3 semanas,
a lo mejor nada más va a durar una. Entonces eso pues nos va a implicar otra logística, a lo mejor cambio del producto en la tienda, le va a provocar merma al fabricante, ¿sí? Y pues obviamente un desprestigio, ¿no? Por lo general, si alguien va y compra un litro de leche a lo mejor y a la tiendita de la esquina, ¿sí? Ahí con el tendero, ¿sí? Pues obviamente al momento de destaparla nosotros esperamos que pues el producto sepa bien, ¿sí? Que no nos haga daño, ¿sí? Y que sea la calidad por lo que estamos pagando. Si el alimento no cumplió con esas características, pues quiere decir que el alimento perdió la cadena de frío en algún momento, incluso ahí mismo en la tienda. Hay veces que los refrigeradores ya son muy viejitos, ¿no? En los tenderos. Entonces, si nosotros probamos el producto y perdió la cadena de frío en alguno de sus eslabones, muchas veces o la mayoría de veces es difícil que se vuelva a consumir. Podemos optar por cambiar otra marca, por cambiar otro sabor o otro modelo, ¿no? ¿Sí? A lo mejor ya no compramos el galón, a lo mejor ya compramos una chiquita porque sabemos que por lo general se echan a perder o etcétera. Entonces, es importante el impacto de la cadena de frío en todo nuestro consumo, pues incluso diario, ¿no? ¿Sí? Nuestra dieta, pues obviamente se consume, en México se vende mucha leche, mucho yogur, ¿sí? La proteína, pues obviamente es esencial, ¿sí? Y pues ese es el impacto, ¿no? ¿Cuáles son los eslabones? Regresando al tema de cuáles son los eslabones de la cadena de frío, pues tenemos que desde la producción, pues nosotros necesitamos que nuestra materia prima o que nuestro producto ya terminado, pues esté dentro de los rangos, ¿no? Es decir, transporte le tiene que indicar a producción que le entregue, pues obviamente si el producto va a 7 grados, que le entregue a 7 grados. Porque, como les decía, la temperatura del producto es mayor, ¿sí? A la que debe estar, al momento de meterla al transporte, no va a bajar a 7 grados, ¿sí? A lo mejor por ahí va a llegar, pero no va a bajar. Es necesario que el producto, es importante que el producto lo carguen de manera adecuada, a temperatura adecuada, para que se transporte de la misma manera, ¿sí? Después del transporte, pues obviamente el almacenaje o incluso antes, ahí puede haber antes, o sea, se puede producir en algún lado y llevar a un centro de distribución, entonces ahí otra vez tenemos transporte y almacenaje, ¿no? Y en almacenaje, pues obviamente tenemos que tener las condiciones adecuadas de igual manera, ¿sí? Ahí podemos tener tecnología que nos ayude al monitoreo de la temperatura, ¿sí? Puede ser un termómetro, pues, que nos indique a lo mejor la temperatura interna, pues, obviamente de la cámara o de las diferentes cámaras, o si a lo mejor es algo macro, pues puede haber diferentes tipos de tecnología o termómetros distribuidos de manera logística, ¿sí? Con una estrategia para que podamos ver los diferentes puntos de temperatura en ciertas áreas, porque no es lo mismo donde no esté pasando nada que en el pasillo, a lo mejor si es un centro de distribución, ¿sí? Donde todo está refrigerado, ¿sí? En los pasillos obviamente va a haber una carga térmica porque pues va la gente caminando o están los montacargas y pues obviamente las estivas también, hasta arriba a lo mejor puede haber temperatura más fría, ¿sí? Porque está pegado a lo mejor a los difusores que abajo, ¿no? Que están haciendo el picking de los pedidos y pues eso nos está produciendo calor. Entonces, ese sería también el eslabón de almacenaje. Pues en distribución también podría ser. El eslabón de la distribución nuevamente pues es transporte, ¿sí? O incluso hieleras. También en algunos países pues obviamente hay algunas cosas, o sea, a lo mejor carne, algunos cortes o pescado, o puede ser incluso hasta para el tema de vacunas, ¿no? ¿Sí? Que también incluimos ahí el control de la temperatura, pues mediante hieleras, no nada más el transporte. ¿Sí? Y bueno, pues al final el cliente. El cliente puede ser a lo mejor el tendero que está comprando y que a su vez nos las va a vender a nosotros, ¿sí? O si lo vemos de una manera pues macro, pues a lo mejor nuestro cliente, si nosotros hacemos queso, a lo mejor le estamos vendiendo a Walmart, pues sería nuestro cliente y de ahí nuevamente
otra cadena de frío. Entonces, si se fijan, pues todo va anclado, ¿no? Recuerden, si se rompe un eslabón, es difícil que se vuelva a recuperar, ¿sí? Ya no se recupera. ¿Por qué? Porque si el producto se echa a perder, no porque le bajemos, ¿sí? A la temperatura, ya se va a quitar de que esté ya echado a perder o que ya esté descompuesto. O sea, realmente si el producto se descompone, pues ya el daño ya es irreparable. Entonces, es por eso que tenemos que fortalecer cada uno de nuestros eslabones con conocimiento, con tecnología, ¿sí? Con retroalimentaciones, con sistemas de calidad que nos aporten o que nos ayuden y que nos den estrategias para implementar todo lo que debemos de hacer para cuidar la cadena de frío. Todos los eslabones son bien importantes, hay algunos más débiles o más sensibles que otros, pero todos son importantes y una vez que se rompe alguno, pues ya es irreversible, ¿no? ¿Qué debilidades tenemos? Pues obviamente, como en todo, pues todo se puede mejorar, pero pues sí tenemos algunas áreas de oportunidad más que en otras, ¿sí? La cadena, pues, como les decía, los eslabones más débiles, pues puede ser durante la carga o el traslape, ¿no? A lo mejor de donde se enrampa el camión, o sea, a lo mejor ahí por ahí está entrando calor y pues ahí hay un eslabón ahí débil, hay una debilidad, entonces pues podemos ahí asegurar. Puede ser en los puntos de venta, a lo mejor ya todo estuvo bien, pero resulta que los refrigeradores de algún comercio no sirven, ¿sí? Y eso hace que pues nuestro producto esté perdiendo la cadena de frío y obviamente al momento de consumirlo, pues ya esté todo mal, aunque todos hayamos hecho bien las cosas, pero en el momento de que queremos consumir el alimento, a lo mejor porque ya no enfría, ¿sí? Eso pasa mucho, o están desconectados, pues obviamente ahí es un eslabón muy, muy delicado, muy débil, que pues obviamente hay que asegurarlo. ¿Cómo nosotros aseguramos cada uno de estos? Recordemos que la variable que tenemos aquí principal es la temperatura. Entonces, para verificar la temperatura, pues necesitamos un termómetro, tecnología. Hay diferentes tipos de termómetros. Podemos tomar la temperatura interna del producto, podemos tomar la temperatura de la superficie del producto, podemos tomar la temperatura del ambiente donde está resguardado el producto, ¿sí? Y podemos tomar también, en dado caso, pues, la temperatura a lo mejor de las cámaras, ¿no? También, no nada más dentro de donde está, sino también de manera macro, pues las cámaras, ¿no? Entonces, si se fijan, pues se pueden tener distintos valores, ¿sí? A lo mejor dentro del producto es más frío, ¿sí? El embalaje, si es un embalaje bien hecho, pues a lo mejor nos va a aportar de que no gane tanto calor, ¿sí? Y también a su vez el embalaje a lo mejor en la tarima, el emplaye va a ser de igual manera que no gane tanto calor del exterior y a su vez la caja, si tiene buenos paneles, etcétera, de esa manera. Entonces, pues todos esos tipos de factores, pues nosotros podemos revisar mediante un termómetro o mediante tecnología, como les decía, o sea, hay termómetros de diferentes tipos que nos van a ayudar a revisar la temperatura, ¿sí? De manera correcta, ¿sí? Podemos estar monitoreando siempre la temperatura ambiente y de la cámara, a lo mejor nos está dando ahí, no sé, 10 grados, pero a lo mejor la temperatura interna del producto son 6 grados. Sí, todo depende cómo hayamos bajado. Hay cámaras de preenfriamiento incluso. O sea, no nada más es meterlo a la caja. Incluso hay productos que se tiene que pasar por una cámara de preenfriado para pasarla a la cámara de refrigeración. ¿Por qué? Como les decía hace rato, el producto si viene caliente, aporta calor a los demás, ¿sí? Aporta calor a su alrededor. Entonces, ahí es una carga térmica que nosotros tenemos que tratar de ir hacia abajo, ¿no? Para que no nos dañe, para que no nos afecte con nuestro otro producto. Hay que considerar el tiempo entre la carga y descarga y también en la ubicación. No es lo mismo que mandemos de México a Monterrey, a lo mejor una carga, ¿sí? A Sonora, a lo mejor, ¿sí? Ahí pasando por el desierto en Durango, ¿sí? A que nosotros mandemos un camión a las
2 de la mañana de México al Estado de México, donde está pues, completamente frío, ¿no? Que incluso el termo a veces es difícil que prenda, ¿sí? Es importante considerar toda nuestra logística dependiendo dónde vamos a ir dejando, ¿sí? Todo nuestro producto, dónde se va a ir guardando, dónde se va a ir distribuyendo, a dónde lo estamos colocando. Entonces, es preciso que si nosotros conocemos nuestra cadena de frío, conocemos las fortalezas que tenemos y las áreas de oportunidad, nosotros podemos tener ahí la información para que podamos tener la logística correcta. ¿Ok? También hay que considerar el tiempo transcurrido dentro de que se realiza la producción y calcular más o menos en cuánto tiempo se va a consumir. Para eso tenemos lo que son las fechas de caducidad, donde nos indica un rango de fecha establecido, donde con el consumo del producto pues es de manera óptima, ¿sí? Y va a tener pues las propiedades de sabor, ¿sí? De olor, que el fabricante pues nos está dando, ¿no? Y en el caso de la hostelería, pues también habría que sumar la cadena un eslabón más. Bueno, en el caso de hostelería, pues que el resguardo de los alimentos para el consumidor final. ¿Cuáles son las principales causas, Roberto? Bien, para el rompimiento de la cadena de frío, la principal causa, bueno, el principal factor, pues es que suba la temperatura, ¿no? Puede ser también que sea hacia abajo, porque podemos dañar los alimentos, los podemos quemar, o sea, lo que llaman que se quema. Si el alimento a lo mejor no adquiere o no soporta ciertas temperaturas, se puede dañar. ¿Cómo se daña? Pues obviamente a lo mejor hay un desprendimiento de grasas, si el alimento es licuado, a lo mejor hay un desprendimiento de una separación, ajá, a lo mejor alguna nata o algo así, puede haber una ruptura en la estructura física del alimento, a lo mejor no sé si han fijado que luego algo llega más aguadito de lo normal, o más duro de lo normal, a lo mejor un chocolate, por ejemplo, ¿sí? Entonces las causas principales, pues es que suba o que baje la temperatura, eso es lo principal, ¿no? Pero en sí, pues obviamente, al momento que nosotros estamos verificando que nuestro alimento esté bien, pues nos podemos percatar que incluso puede haber la acción de microorganismos, que estos al tener una temperatura óptima para su reproducción, ¿sí? O para su reacción, obviamente al haber la temperatura, pues eso nos llegue a dañar. El control inadecuado de la temperatura, lo que decían hace rato en la pregunta, que es muy importante, si nosotros no tenemos un indicador de temperatura a la vista y no debemos una revisión de la temperatura, pues es imposible que nos demos cuenta porque no tenemos la capacidad sin hacerlo sin tecnología, de decir, ay, está a 7 grados o está a 8 grados. Muchas veces dicen, ay, pues viene frío. Sí, pero frío puede ser, para una persona puede ser 15 grados y para otra persona puede ser 7 grados. Entonces, es necesario que nosotros tengamos un termómetro que nos dé un indicador para no estar adivinando, ¿no? Aquí no son adivinanzas. La cadena de frío, pues obviamente si es de 7 a 2 grados, tiene que ser de 7 a 2, no decir, ay, pues creo que sí viene frío porque toqué un producto y pues viene congelado, ¿no? O viene frío. No, o sea, realmente la temperatura es una variable donde nosotros no podemos percatarnos, podemos tener la sensación de que está frío, pero puede ser que por dentro esté caliente. Como les decía, si se carga caliente, a lo mejor el termo está enfriando y pues en la parte del embalaje, en la parte de la caja, ¿sí? A lo mejor en la superficie está frío, pero dentro a lo mejor nunca llegó a la temperatura. Entonces, por eso es que se tiene que contar con la tecnología adecuada para que podamos revisar la temperatura adecuada del producto. ¿Sí? Y pues también, si nosotros no realizamos esto, pues obviamente pues perjudica en la calidad y al deterioro de los alimentos. A lo mejor no es instantáneo porque hay alimentos que sí se deterioran o se echan a perder instantáneamente, casi instantáneamente, pero la gran mayoría no. O sea, no podemos darnos cuenta. Nos vamos a dar cuenta
hasta que ya vemos que a lo mejor el cierto lote de alimento que estuvo en tal tienda se empezó a descomponer, ¿sí? Entonces, eso a lo mejor ya lo vemos 2 semanas después. Entonces ahí vemos con un rastreo, podemos revisar que incluso pues a lo mejor el proveedor que hizo esa distribución, pues obviamente falló en la cadena de frío o a lo mejor no le entregamos a la temperatura adecuada. Por eso es necesario tener pues los termómetros, los data loggers en sí, un data logger. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los termómetros y cuál, ahí para que chequen cuál les beneficia, cuál les aporta más, pero es necesario conocer la tecnología para que tengamos la medición pues adecuada, ¿no? Bien. Continuamos con la logística, ¿sí? Perdón. La logística en el transporte y la distribución de perecederos, ¿sí? A lo que decía en su pregunta, pues en sí hay un acuerdo, no es una ley, pero hay un acuerdo que se llama el TAP, que se firmó en Europa. El Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías Perecederas, ¿sí? Esta es una guía que nosotros podemos, este acuerdo nosotros lo podemos encontrar en internet. Si quieren ahí me mandan un correo y les paso los enlaces. Pero realmente, pues, ¿qué significa esto? Pues miren, establece normas que garantizan el transporte de alimentos. Fue aprobado en el 70 y se ha actualizado constantemente. Pero pues obviamente hemos cambiado, ha evolucionado toda la industria, las bases están ahí, pero pues obviamente tenemos que conocer tanto eso como también la estructura de nuestro alimento, las características. Pero en sí integra un listado de mercancías que han de considerarse a la aplicación de perecederos. Es decir, lo que decía era que pues si vas a transportar pescado, a lo mejor, pues que tuvieras ahí los medios, ¿no? Para refrigerarlo, para mantener la temperatura, pues en esos momentos. Actualmente sabemos que todas las cajas refrigeradas ya cuentan con sensores electrónicos donde nosotros ponemos qué temperatura debe de ir, ¿sí? Y pues obviamente esto era pues para regular que pues las mercancías se transportaran de manera correcta y no hubiera ahí una falla, ¿no? Miren, aquí les muestro una pequeña lista. Ahí nos indicaba que ciertos alimentos se deben de, ciertos alimentos se deben de transportar a cierta temperatura. Los productos ultracongelados y congelados, pues a menos 20 grados. ¿Sí hay alimentos que se transportan a menos 20, Roberto? Sí, claro. Sí, hay bases de helado, hay diferentes alimentos que no nada más se transportan, que también se están almacenando así. Son alimentos que ocupan un sistema de conservación, para empezar, de congelación muy fuerte, ¿sí? Pero que también se pueden transportar de manera terrestre, claro, sí, en un termo, claro que se puede hacer. Pescados, obviamente, o sea, si se fijan ahí, dice mantequillas, leche, productos lácteos. Este es como un listado en general, ¿sí? Este es un listado en general que nos va a dar una guía de qué es lo que tenemos que tener ahí. ¿Qué temperaturas tenemos que tener ahí? No sé si ahí con esto más o menos pueden revisar. Como tal, no es una ley, porque no, o sea, no nos van a parar tránsito y nos va a indicar, ay, oye, tiene 6 grados tu producto lácteo. Realmente incluso hasta las revisiones, en las revisiones, por ejemplo, en los retenes de carretera y eso, pues muchas veces no deberían de abrir, pero pues por temas de seguridad, sabemos en las condiciones en las que se tiene que transportar y las condiciones de seguridad de las carreteras, pues es necesario que a veces rompan la cadena de frío, pero muchas veces a los oficiales les hacen firmar que ellos pues obviamente tienen que, pues a lo mejor subir a una inspección, ¿no? Por temas de otro tema de seguridad, pero sí muchas veces se llega a romper la cadena de frío en carreteras, sí. Sí, es por eso que debemos de contar con tecnología que nos ayude, pues a estar monitoreando ese aspecto donde está parado y a lo mejor que está subiendo de manera alarmante la temperatura para que podamos hacer una acción, ¿no? Y a lo mejor hablar con el operador, a lo mejor indicar que pues cierren la puerta o algo de temas de ese tipo. Pero como tal, pues en el acuerdo TAP que les menciono, pues ahí viene como una guía, ¿sí?
de a qué temperatura se deben de transportar. Ahora, muchas veces nos hemos topado nosotros como empresa, consultores, empresas que tienen el mismo rango de temperatura, ¿sí? Pero obviamente en el mismo alimento, pero también hay empresas que a lo mejor su rango es más reducido. A lo mejor todas tenían de 7 a 2 grados en lácteos, pero puede haber, nos hemos topado con algunas que tienen de 5 de 5 a 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego dejan esos 2 grados para arriba y 2 grados para abajo como un foco de ahí de alarma para no llegar a no esperar exactamente a los 7, porque recuerden, si se rompe la cadena de frío, ya, o sea, ya ahí se rompió todo. Entonces, dejan esos rangos para que podamos tener ahí a lo mejor alguna acción que pueda evitar ese rompimiento. ¿Sí? Bueno, conocemos los vehículos refrigerados, los congelados y los isotermos. La diferencia es que el isotermo realmente nada más es la pared aislante, es decir, es una caja sin termo, ¿sí? El refrigerado, pues es la caja igual con paneles aislantes, pero con el sistema de refrigeración. Le llamamos Thermo King, pero realmente Thermo King es la marca, ¿sí? Pero pues puede ser cualquier otra marca. Simplemente la cuestión es de que avienta aire frío y el aire frío lo va a aumentar mediante pues un sistema de refrigeración por gas. Y el vehículo frigorífico, también de esa manera, que es igual que la caja, ¿sí? Y que lo puede mantener a 12 a 20 grados y puede ser con pura ventilación de aire. Vehículos caloríficos, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, tenemos el clase A, que puede tener una temperatura media de menos 10 grados y media exterior de menos 20 grados. Son diferentes tipos de vehículos, ¿sí? Si se fijan, todos tienen aislamiento, pero pues algunos van a tener la separación a lo mejor, o canaletas, o unos van a tener un sistema de refrigeración o un sistema de ventilación, ¿sí? De diferente manera. Y también para el transporte marítimo también existe, también en marítimo también se puede transportar mediante cadena de frío, incluso hay contenedores, ¿sí? Que son contenedores refrigerados, ¿sí? Un momento, por favor. Alex. Dime. Sí, dame un momento, por favor, que se me está aquí trabando. No sé si se alcanza a ver. Aquí se ve bien. Estamos en la diapositiva de transporte marítimo y tú te ves bien. Sí. A ver, dame un momentito, permítame una disculpa, voy aquí a conectar porque se está moviendo mi conexión, permítame. Listo. Sí, ¿estoy bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, como les decía, o sea, sí hay también en transporte marítimo hay contenedores, ¿sí? Que nos van a ayudar a conservar la cadena de frío. Miren, este es uno de estos. Es igual que un contenedor, pues obviamente con su sistema de refrigeración y ventilación. ¿Es caro? Sí, es muy caro los contenedores, sí, son... El transporte en contenedor refrigerado es muy caro. Y bien, bueno, nada más terminando para reforzar esto, la temperatura que si nosotros cargamos a menos 18, pues se va al momento de llegar, pues sí puede llegar a menos 18. Si nosotros cargamos a 10 grados y queremos que llegue a menos 18, aunque el transporte esté a menos 18, no va a llegar. Siempre va a haber ahí una curva donde va a ganar calor. Entonces, recuerden que es bien importante para la cadena de frío cargar a la temperatura adecuada para mantener la temperatura adecuada para entregar a la temperatura adecuada. ¿Bien?
Si se fijan, aquí les estoy mostrando algunos ejemplos de las cajas. Esto es lo que tienen que revisar, siempre que las canaletas estén limpias, ¿sí? Que las paredes de las cámaras, de las camionetas o de los tractos, pues obviamente estén, no estén fracturadas, no tengan ahí, por ahí, pues algún daño, ¿no? Sí, enfriadores. Y bueno, pues los enfriadores y eso, pues, son los tipos de refrigeración, de equipos para refrigeración. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo, ay, perdón, les estoy poniendo una fotografía donde viene una mampara. Por ejemplo, aquí la caja, la estiba viene abajo y el aire refrigerado pues va a estar de manera constante circulando arriba. Entonces eso nos va a permitir que llegue hasta la parte frontal, ¿sí? Donde está la caja, y ahí pues obviamente podamos tener el frío en todo lo que da. Miren, esta imagen es bien importante. Así es como se comporta la temperatura dentro de una caja de refrigeración. Donde está el termo, obviamente va a salir aquí más frío, y donde está la puerta, pues obviamente va a ser más caliente. Lo que hace es una ventilación y hace un círculo donde obviamente está abarcando la temperatura que absorbe de la parte de la puerta, y la vuelve a reciclar y vuelve a mandar el frío. Y del lado derecho puede haber, cuando hay mamparas, pues obviamente puede haber un circulamiento del aire pues de otra manera, ¿sí? Aquí en esta les indico cómo es necesario que siempre dejen un espacio al momento de cargar para que todo lo que esté ahí pues esté circulando el aire. En el caso de las estivas, pues por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos que pues hay un espacio donde está circulando el aire, incluso por la tarima abajo también está circulando el aire, por las canaletas y arriba. Entonces siempre hay que tener cuidado que no esté lleno así hasta el full. Aquí en estos ejemplos, ahí me aparece cómo no debe de estar y cómo sí debe de estar, ¿sí? Debe de haber espacio para la conducción del aire. ¿Cómo vamos ahí de tiempo, Alex? Nos quedan 15 minutos, podemos tomar Okay. un poquito más si quieres. Sí, ok. Sí, yo creo que unos 10 minutos, y para poder, algunas, si podemos tomar ahí unas preguntas como la vez pasada, que me vas indicando, y de manera, práctica, pues vamos tomando, ¿no? Claro. Bien, bueno, ya sabemos qué es cadena de frío, ya sabemos qué pasa en nuestras cámaras, ya sabemos qué pasa en nuestro transporte. Y retomando la pregunta que ustedes hicieron, es, ¿cómo lo voy a medir? Esto es bien importante. Existen ciertos tipos de termómetros que han evolucionado a lo largo de los años. La tecnología, pues obviamente nos ha alcanzado, ¿no? Entonces, ya hay termómetros que se conectan vía internet. Desde nuestro celular, nosotros podemos ver la temperatura de nuestro transporte en tiempo real. ¿Para qué nos funciona eso? Como les decía, pues para poder verificar o poder anticipar algún movimiento antes del rompimiento de la cadena de frío. Muchas veces no lo necesitamos, muchas veces nada más necesitamos el registro. Entonces, para el registro, obviamente no nada más con un indicador, sino con un sensor, que por ejemplo en este caso es un data logger, que se llama registrador, ¿sí? Un data logger de temperatura, poniéndolo en nuestra cámara, nos va a estar registrando continuamente. A lo mejor y el día 20 del mes le dan mantenimiento, y pues ahí en nuestra gráfica siempre tenemos que revisar que todo eso concuerde con la información que nosotros estamos revisando. Los sensores pueden ser fijos o pueden ser de manera que nosotros lo podamos mover. Un sensor que nosotros andamos en constante movimiento, pues a lo mejor es un termómetro láser, ¿sí? Ahorita ya muchos están familiarizados con eso, pero pues hay termómetros para verificar la temperatura sin mantener el contacto, ¿sí? Del alimento. Para eso es el termómetro láser. Hay veces que se tiene que penetrar el alimento para verificar la temperatura interna, a lo mejor, de un producto. Porque, como les comentaba, puede ser que el termómetro
indique, o la caja del tráiler indique una temperatura, pero de manera interna, pues obviamente tenemos otra temperatura, entonces eso nosotros no lo podemos saber hasta que no ingresemos un termómetro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues para el monitoreo de temperatura en tiempo real, o en este caso, el seguimiento de la temperatura en tiempo real, pues nosotros ya los reportes que nos ofrecen los termómetros, pues ya son unos reportes bastante completos. Nosotros, pues, por lo general, ponemos en ciertas empresas tecnología que nos ayuda a que pues, el usuario ya no haga nada, simplemente nada más verifique la información. Es bien importante tener las alertas, porque si nosotros tenemos nada más un termómetro empotrado en la pared, pues eso es hasta que alguien lo voltee a ver, pero si en todo el día no lo voltea a ver nadie, a lo mejor podemos tener una temperatura arriba de nuestra cadena de frío, donde ya está rompiendo la cadena, y pues no ejercer una acción al momento, incluso hasta correctiva, ¿sí? Entonces, por eso precisamente que ya la tecnología, pues, que ya existe actualmente, nos indica incluso una alerta, ¿no? De, ¿sabes qué, Robert? El camión que va de aquí a México, ya va perdiendo la temperatura y va a perder la cadena de frío, y te manda una alerta, te manda un correo, le manda correo a la gente de logística, y se comunican inmediatamente para ver qué está pasando. A lo mejor hay un retén, a lo mejor el camión se dañó, a lo mejor se apagó el termo, o a lo mejor sufrió algún daño a la caja y se está saliendo del frío, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, una alerta en un sensor nos va a ayudar a la operación de la cadena de frío, a mantenerla, ¿sí? Muchas veces ya bajamos la información y ya pasó el viaje, a lo mejor ya cuando regresó. También a veces es común que las empresas tengan ese tipo de tecnología. Lo recomendable es que siempre esté monitoreada, ¿no? ¿Sí? El correctivo a lo mejor nos ayuda pues para evaluar a lo mejor el proveedor de transporte, ¿sí? Pero igual no nos ayuda si queremos tomar una acción al momento. Muchas veces la temperatura en tiempo real, pues también, no, digo, desde la oficina, pues es difícil, ¿no? Sino simplemente el operador es el único que tiene contacto, que tiene en sus manos el producto. Él podría hacer una acción, pues, para el rescate de la cadena, o para evitar que se rompa, ¿no? Pero pues de igual manera, o sea, todas las tecnologías tienen sus ventajas, ¿sí? Algunas son más fuertes en algunos aspectos que en otras, pero siempre es necesario. Ahora, podemos nosotros poner algún sensor que viaje dentro de la mercancía, por ejemplo, acá como este que les pongo ahí, eso puede ser dentro de la caja, porque muchas veces tenemos, sí, abren la caja del tráiler, toman la temperatura y nos da un rango, pero no sabemos cómo viajó adentro de las cajas, a lo mejor ahí los plátanos, ¿no? Entonces ponemos un sensor, entonces que se vaya adentro un chismógrafo, al momento de bajarlo, verificamos la temperatura, y pues obviamente nos tiene que coincidir, ¿sí? Dentro de esto, pues nosotros tenemos diferentes tipos de tecnología, ¿sí? Tenemos, hay algunas que son más precisas que otras, tienen un rango de precisión más amplio, o un espectro de medición más amplio también, ¿sí? Todo depende de qué tipo de cadena de frío tenemos. Hay que analizarla. Ustedes ahí en su trabajo, en sus apuntes, pues verifiquen, traten de analizar qué tipo de cadena tienen, con qué tecnología cuentan, ¿sí? Es bien importante, para que nos demos cuenta realmente si estamos manteniendo la cadena de frío, si no estamos rebasando los límites de temperatura, o hacia arriba o hacia abajo, como les decía, ¿sí? Es importante que verifiquen que sus sensores o sus termómetros estén calibrados. Recuerden que la calibración es la comparación contra un patrón, es decir, que queremos saber que efectivamente lo que estoy midiendo, pues obviamente sea real, ¿no? O lo más cercano a lo real. Todos los termómetros tienen variaciones, todos los termómetros, todos los instrumentos, pero esa variación tiene que ser mínima, o al menos la que el fabricante nos da. Para eso hay que acercarnos, pues, siempre consultar que la tecnología, la que tenemos, es la real, es la que nos sirve, o incluso si podemos mejorar la tecnología, yo les recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar trabajo y nos va a tener una visión más completa de la cadena de frío que tenemos. Para todo esto, pues es necesario revisar siempre nuestros puntos críticos, quién carga, quién descarga, cómo cargan, las condiciones de la cámara, las condiciones del transporte, las condiciones de nuestro embalaje,
todo lo podemos mejorar dentro de la cadena de frío, todo lo podemos mejorar, siempre y cuando conozcamos nuestro producto, conozcamos nuestra operación, conozcamos nuestra logística, y eso va a hacer que fortalecer la cadena de frío, ¿no? Durante el transporte, pues como les decía, pues igual hay diferentes tecnologías. Hay tecnología para las cámaras, ¿sí? Y hay tecnología para transporte y tecnología para incluso en sitio, ¿no? Es decir, que nosotros podamos revisar, pues obviamente que si después de nuestro proceso llegar, no sé, a una inspección a lo mejor de calidad en algún centro comercial, en una cadena comercial, podemos ir a revisar nuestros productos, ¿no? Perdón. Y pues hay que revisar también que todo el acceso de nuestros productos esté controlado, de nuestras cámaras esté controlado, para que tengamos total conocimiento quién entra, quién sale, para que no dejen abiertas las puertas, para que el operador hay que saber que si el operador sabe qué es lo que está cargando, operando, ¿no? Perdón. Dentro de nuestras instalaciones, como les decía, nuestros vehículos, nuestros contenedores y qué maniobras tenemos que hacer. ¿Sí? La limpieza, pues obviamente nos va a permitir, la limpieza y el mantenimiento nos va a permitir que nuestra cadena de frío se fortalezca. El mantenimiento, recuerden hacer mantenimientos constantes a sus sistemas de refrigeración, a sus transportes, las verificaciones constantes y pues hacer siempre un checklist. Y como les decía al inicio, o sea, hay diferentes certificaciones, hay diferentes sistemas de calidad que nos van a ayudar a fortalecer nuestra cadena de frío para que todo esté dentro de los rangos permitidos y lo que tenemos. Por ejemplo, los embalajes, si se puede mejorar el embalaje, hay cierto tipo de embalajes que nos van a ayudar a conservar más el frío que otro, ¿sí? Dependiendo de nuestro producto y dependiendo qué es lo que queramos alcanzar. Y pues principalmente la competencia del personal. O sea, aquí la cadena de frío, el termómetro no va a hacer toda la chamba, el transporte, por muy nuevo que sea, no va a hacer todo el trabajo. Es necesario tener las competencias adecuadas de los líderes de su cadena de frío, los responsables, identificar los responsables y transmitirles esas competencias, desarrollarlas, obviamente desarrollar esas competencias para que podamos afrontar, ¿sí?, los retos que es transportar un producto vivo, transportar un producto que se pueda dañar, un producto delicado, ¿sí? Siempre y cuando cumplamos con la calidad, ¿no? Calidad. Eso es todo. Recuerden, pues, calibrar sus instrumentos, recuerden verificar todo se puede verificar. Cualquier ahí otra cosa, pues podemos ahí asesorarlos en el tema. Alex, si quieres, empezamos con las preguntas. Claro. Las voy a leer todas, aunque algunas se hayan contestado en parte sobre el camino. Claro. Dice, ¿qué estabilidad en temperatura tienen las cajas de transporte? Ok, las cajas de transporte, si te refieres a estabilidad, que mantengan siempre la temperatura o estabilidad de carga. Bueno, la estiva, si hablamos en carga, la estiva siempre tiene que tener al centro de carga, siempre al medio, y dependiendo las tarimas que nosotros pongamos, y obviamente la distribución de peso. Ahora, si es estabilidad en temperatura, pues obviamente entre los paneles no estén dañados, no estén fracturados, no tengan hoyos, ¿sí? Y el sistema de refrigeración esté en óptimas condiciones, pues tu temperatura siempre va a tener una variación. Es por eso que les decía que carguen abajo del rango especificado. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros le ponemos set point al termo de 7 grados, cuando ya está llegando a 6, el termo no va a permitir que llegue a 7. Cuando está llegando a 6, va a empezar a accionar y va a empezar a mandar aire frío. Hasta que lo va a bajar a 5, a lo mejor a 4. Nuestro set point hacia abajo puede ser 4. ¿Sí? Entonces, al momento que baje, otra vez se va a apagar, va a estar circulando el aire y va a subir otra vez. ¿Cuánto tarda eso? Dependiendo de tu caja y dependiendo de las condiciones de tu termo. Pero si tienen estabilidad en temperatura, si tienen los mantenimientos adecuados, sí.
y si es la carga estivada de forma adecuada. Perfecto. Dice, después de la producción, ¿a qué temperatura debe bajar el producto a fin de evitar que transmita calor en la cámara, pero que tampoco pase mucho tiempo en temperaturas de riesgo? Ok, el producto, nosotros hablamos de cadena de frío, no nada más de un solo rango, es decir, no nada más de 7 grados, porque puede ser 7, de 7 a 2. Entonces, la recomendación es que tu producto lo mantengas dentro de los rangos, no pegado al 7, pero tampoco bajando del 2. ¿Sí me explico? O sea, dentro de ese rango para que tú tengas ese espectro de 2 grados o 1 grado donde se pueda mover. Recuerden que dependiendo la cantidad, se puede bajar la temperatura. O sea, no es lo mismo enfriar una tonelada rápido que enfriar 2 cajitas. O sea, aquí dependiendo, igual hay variables, por ejemplo, dependiendo de tu logística, si tienes un túnel de refrigeración, a lo mejor lo bajas muy rápido, a lo mejor si es una cámara de preenfriamiento, a lo mejor tarda más, 4 o 5 horas, a lo mejor nada más es un refrigerador, ¿no? O sea, dependiendo tu logística, pero lo ideal es que lo pongas en un rango medio para que tú tengas para accionar 2 o 3 grados para hacer una acción correctiva o preventiva en este caso. Claro, gracias. Dice otra, para un consumidor, ¿quién se hace responsable si el producto que compra llega en mal estado? Es decir, ¿cómo se detecta la ruptura de la cadena de frío y cómo se deslinda responsabilidades? Bueno, actualmente todas las empresas, ¿sí? Hacen un recall, ¿sí? Por lo general hacen un recall de sus productos. Es decir, nosotros compramos 1 litro de leche, lo destapamos y hace daño, pues lo primero que hacemos es dependiendo del canal de compra, si es el de la tiendita de la esquina que a lo mejor ya tienes confianza, pues uno va y le dice, ¿no? Pero por ejemplo en un Walmart, sí, la gente llega con los productos y si sabes que está echado a perder el yogur, pero muchas veces lo que hacemos es que compramos el súper y luego todavía nos pasamos a comer o algo y tenemos los productos que son, pues que necesitan cadena de frío y los echamos a la cajuela y la cajuela del carro el domingo a las 12 del día está a 37, 40 grados, ¿no? Entonces es difícil determinar dónde se rompe la cadena. Por eso es necesario esta cultura de cadena de frío. O sea, tanto la empresa como los intermediarios, como incluso el consumidor, debe de tener ese conocimiento, esas nociones de resguardar el producto de manera óptima para la conservación. Es difícil determinar exactamente en qué momento se cambió, pero la empresa sí puede hacerlo. Se pueden dar cuenta por el número de lote. A lo mejor si un lote en cierta tienda, en la tienda, no sé, en Pericuapa, ¿no? Ahí, el Walmart que está ahí, está, están viendo que a lo mejor está saliendo yogur descompuesto, pues lo pueden verificar por cierto lote, pero en sí, en la venta al público, es muy difícil, pero sí se puede determinar con un buen recall y una buena estrategia, sí. Ok, perfecto. Acércate al 01800. Todas traen un 01800 donde te atienden y te dicen, ahí es donde se empieza todo ese sistema de calidad, es donde entra calidad y donde te indican, a lo mejor que le saques unas fotos, a lo mejor que te hacen un cuestionario que te supo agrio, amargo, estaba viscoso, todo eso cuenta, pero sí, sí, sí te pueden ayudar, todas las empresas. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Dónde puedo obtener información acerca de la regulación de la temperatura en la cadena de frío? Es decir, las normas o reglamentos para el mantenimiento de la temperatura en la cadena de frío. Ok. Bueno, dependiendo tu operación, es necesario revisar qué es lo que estás transportando y para te podemos asesorar, este, pues tanto como una regulación, como les decía, no hay tal, más bien cuál es el objetivo que tú tienes, en cuestiones de calidad, porque puede haber algunas certificaciones que te pueden ayudar, aunque incluso ya tengas y que que puedas ingresar adoptar algunos estándares de calidad, y donde tú puedas tener alguna matriz, donde puedas revisarlo,
tú lo puedes hacer, desarrollar esas competencias dentro de tu personal o dentro de tus auditorías internas, o si ya te lo están pidiendo, pues nos puedes mandar por ahí un correo, te podemos indicar en qué te puedes basar, con todo gusto. Claro, Robert, ¿puedes poner tus datos de contacto en el chat? Claro, Para que te claro. puedan mandar el correo. A ver, permítanme. En el chat, o no sé si traigas alguna diapositiva. Y bueno, en lo que lo pones, les recuerdo que nuestro aviso de privacidad, los datos que nos compartieron son guardados y almacenados por CEDESU con fines de poderles seguir compartiendo nuestros eventos, programas y proyectos, así como con fines estadísticos. Por los mismos motivos se comparten con los ponentes del día de hoy. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o no alcanza a apuntar ahorita el correo de Robert, pueden escribirnos a comercioexterior@querétaro.gov.mx y ahí les reenviamos los datos de Robert, que los está poniendo justamente en pantalla en este momento. Bien. Ay, perdón, 414. Bueno, ahí están los correos. Está mi compañera Patti Cervantes, que es nuestra líder, su servidor Roberto. Cualquier duda que tengan o algo, o a la asesoría, pues también mándenos un correo, con todo gusto los apoyamos. Ya tenemos bastantes años en esto y pues creo que conocemos las personas adecuadas para lo que ustedes quieren. Y tenemos las soluciones también, todo lo que requieran de instrumentos, de termómetros, hacemos también la venta, la calibración. Y pues es todo, mi Alex. Gracias totales. Ok, perfecto. Bueno, pues con esto damos por concluida la conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos su asistencia y bueno, pues estamos para